tal? Vamos a estar trabajando el día de hoy sobre un ejercicio muy simple sobre la ventaja comparativa y la ventaja absoluta, dos teorías dentro del comercio internacional que se han estado revisando en las semanas previas. Entonces, con esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy, les va a servir para recordar un poquito cómo se va a graficar, les va a servir un poco para poder visualizar de una manera más gráfica cuál es la principal diferencia de estas dos teorías. Ya posteriormente vamos a profundizar con otra teoría, con la teoría de Hershey-Ohlin, y luego pues analizar cuáles son las características de estas. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Y para esto vamos a suponer que existen dos países, México y Chile. Vamos a poner Chile. ¿Sí? Y existen dos bienes. Vamos a hablar del limón y el vino, al cual vamos a llamar X1 y X2. ¿Sí? Vamos a suponer que estos países cuentan con una misma dotación de factores productivos. Para simplicidad vamos a anotar aquí dotación. Vamos a poner 1500 horas. Y como tal, bueno, pues tenemos que para México, vamos a poner aquí México, contamos con 2 horas hombre o 2 horas de fuerza laboral para producir X1. Y a la vez contamos con 3 horas laborales para producir X2. Y en el caso de Chile, tenemos un caso de 5 horas para producir cierta cantidad de limón, vamos a decir 1 tonelada de limón, y tenemos 2 para producir cierta cantidad de vino, ¿no? Pudiéramos sacar como conclusión aquí qué país tiene la ventaja absoluta. Sin embargo, vamos a apoyarnos de un recurso que es un modelo bastante sencillo que se ve en los primeros cursos de economía, que es la frontera de posibilidades de la producción, ¿sí? Este es uno de los modelos básicos, de los primeros modelos que se ve, porque evoca muchos principios. Entre ellos es el concepto de un costo de oportunidad, que aquí lo vamos a ver, que va a ser primordial para poder analizar la ventaja comparativa. Costo de oportunidad, o los matemáticos dirían la pendiente de la curva, o ya entrándonos un poquito más en comercio, en teorías de comercio internacional, llamaríamos un costo relativo. Pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo esto, y lo principal que tenemos que hacer es formular nuestra frontera de posibilidades de la producción. Entonces, vamos a anotar con rojo el caso de México, y tenemos 1500 va a ser igual a 2x1 más 3x2. Vamos a poner aquí México. Y tenemos 1500 es igual a 5x1 más 2x2, en el caso de Chile. Esta es una ecuación, y como tal la definición de una ecuación es una igualdad de lo que tenemos de este lado, tiene que ser exactamente a lo que tenemos de este lado. Es decir, el empleo de los factores productivos, en este caso de los recursos, que es 1500, cómo se va a distribuir para producir dos bienes, si para uno estamos empleando 2 horas y para el otro estamos empleando 3. Entonces, probablemente en donde había algunas dudas es en cómo graficar esto.
Y la manera más sencilla es encontrando los puntos de intersección. Entonces, vamos a hacer otra diapositiva. Y tenemos, para el caso de México, vamos a poner 1500 era igual a 2x1 más 3x2, era en el caso de México. Y para encontrar los puntos de intersección, ¿sí? Vamos a suponer que x1 es 0 y también vamos a suponer que x2 es 0. Ahorita explico qué quiere decir el suponer que x1 es 0 y x2 es 0. Entonces, resolvemos matemáticamente. Si x1 es 0, tendríamos la siguiente ecuación. 1500 es igual a 3x2. ¿Ok? Despejo, x2 es igual a 1500 entre 3 y x2 es igual a 500 unidades. Lo mismo va a pasar del otro lado. Si tenemos ahora 1500 es igual a 2x1, despejamos, x1 es igual a 1500 entre 2, x1 es igual a 750. Entonces aquí ya tenemos un punto, dos puntos de intersección que sería 0, 0,500 y tendríamos aquí 750,0. Vamos para el caso de, vamos a anotar aquí México. Vamos a anotar aquí México. Vamos a ver aquí. Y vamos a anotar aquí Chile. En el caso de Chile, teníamos 1500 es igual a 5x1 más 2x2. De igual manera, encontramos los puntos de intersección, x1 es igual a 0, y tendríamos 1500 es igual a 2x2, y x2 es igual a 750. Y luego x2 es igual a 0, y tendríamos x1 es igual a 1500 entre 5. ¿Sí? Y x1, 1500 entre 5 va a ser 300. ¿Ok? Anotamos nuevamente los puntos de intersección y tendríamos aquí 0,750 y tenemos aquí 300,0. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando estamos diciendo que va a ser x igual a 0? O sea, ¿cuál es el significado de decir x1 es igual a 0? ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, pues matemáticamente estamos encontrando los puntos de intersección. ¿Pero qué quiere decir aquí? Y de aquí vamos a encontrar una interpretación. Entonces, vamos a anotar acá nuestra gráfica. Y si antes este era X y este era Y, ahora este va a ser X1 y este va a ser X2. Entonces, trazamos de rojo la frontera de posibilidades de la producción de México y tendríamos 0,500. Vamos a poner aquí es 500. Y 0,750. Si aquí es 500, aquí vamos a poner 750. Para fines del ejercicio, pues no pierdan la cabeza en usar las escalas tan exactas, ¿no? Es una gráfica al tanteo. Y por otro lado tenemos el caso de Chile, que va a ser 0,750 y 300,0. Entonces, 300,0, x2, tendríamos 300, 750, vamos a poner aquí 750 y 300 unidades, aquí va a ser 500, pues más o menos aquí quedaría. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué quiere decir cuando x1 es igual a 0?
centramos nuestra atención en los números rojos. Cuando X1 es 0, quiere decir cuando se deja de producir X1, ¿cuánto es la cantidad máxima que se va a alcanzar? En este caso son 500 unidades. En pocas palabras, si México destina todos los recursos a producir vino o X2, lo más que puede producir son 500 unidades. Y del contrario, cuando X2 es 0, que es lo que tengo aquí, si X2 es 0, es decir, destinando todos los recursos a la producción de X1, que viene siendo el limón, la cantidad máxima de producción de limón que pueda alcanzar son 750 unidades. Esa es la interpretación. Y tengan cuidado, porque no quiere decir que México produzca 500 unidades de X2 y 750 de X1. Sería más bien, México produce 500 unidades de X2 o 750 de X1. Hay mucha diferencia entre O e I. Lo mismo para el caso de Chile. La cantidad máxima de Chile que Chile puede producir de X2 de vino son 750 unidades, destinando todos los recursos que queramos que los países están dotados por la misma cantidad, y 300 unidades es la cantidad máxima que puede producir de X1 o bien de limón, destinando todos los recursos. Entonces aquí ya podemos tener una conclusión muy interesante. Voy a ponerlo aquí de rojo, negro mejor. Chile tiene ventaja absoluta en la producción de X2. Y México tiene ventaja absoluta en la producción de X1. ¿Sí? Aquí estamos ejemplificando claramente la ventaja absoluta. Entonces, usando la misma dotación de factores, ¿quién produce más bienes usando la cantidad mínima de recursos? Pues Chile tiene una producción de 750 contra 500 unidades de México. Por lo tanto, Chile cuenta con la ventaja absoluta en la producción de vino. Caso contrario, México cuenta con la ventaja absoluta en la producción de X1, con 750 unidades, contra 300 unidades de limón que produce Chile. Hasta aquí creo que está muy claro el tema de la ventaja absoluta. Ahora bien, ventaja absoluta contra ventaja comparativa, ¿sí? De eso se trata esto, la ventaja absoluta contra la ventaja comparativa, y la ventaja comparativa evoca un concepto bastante importante que es costo relativo. ¿Sí? Que bien, tiene mucho que ver con el costo de oportunidad, o un poquito más matemáticamente vamos a hablar de la pendiente de la curva. Entonces, yo les diría a ustedes, existen muchas maneras. Voy a reescribir la ecuación de la frontera de posibilidades de la producción. Vamos a anotar aquí en otra diapositiva, y tenemos 1500, vamos a seguir con color rojo. 1500 es igual, vamos a poner 2x1 más 3x1. Y de azul, Chile, tenemos 1500 es igual a 5x1 más 2x2. En este caso, hay varias maneras, varias formas de obtener el precio relativo, pero es muy importante saber qué bien con respecto a qué otro bien. No es lo mismo calcular el costo relativo de X1 con respecto a X2 que de X2 con respecto a X1. Y para ello, quiero hacer, va a ser un poquito largo, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Hace rato les dije que X1 lo vamos a tomar en el eje de las X y X2 como eje Y. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo así. 1500 es igual a 2X más 3Y. Y aquí vamos a tener 1500 es igual a 5X más 2Y. ¿Sí? Ok.
Voy a enseñar el origen. Voy a enseñar el origen y... perdón, me desconcentré un poquito. Voy a enseñar el origen, pero no quiere decir que siempre tienen que hacer esto. Para mí es muy fácil decirles, ¿es la división del precio 1 con respecto al precio 2? No. O sea, bueno, sí, pero quiero que sepan por qué. Entonces, de la ecuación vamos a despejar y. Entonces, voy a hacerlo paso por paso y tendríamos 3y es igual a 1500 menos 2x. Y y es igual a 1500 menos 2x entre 3. Y esto es igual a y es igual a 1500 entre 3, tenemos que es 500 menos 2 tercios de x. Hago lo mismo y tengo acá, me va a quedar 2y es igual a 1500 menos 5x. Y por otro lado, tengo y es igual a 1500 menos 5x entre 2. Y y es igual a 1500 entre 2. Tenemos 750 menos 5 medios, que sería menos 2.5x. Esta ecuación es una ecuación bastante sencilla, es la ecuación punto pendiente. Punto pendiente porque este es el valor de B, que viene siendo el punto de intersección en el eje Y, o en este caso en el eje X2, y el 2 tercios y el menos 2.5 es el valor de la pendiente. Vean, fíjense que es 500 y 750, que es los valores que tengo aquí. 500 y 750. Y para la ecuación o la frontera de posibilidades de la producción de México, teníamos que la pendiente era igual a menos 2 tercios y la pendiente para el caso de Chile era menos 2.5. ¿Ok? Es muy importante anotar el menos. El menos tiene un significado también económico. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es un sacrificio. ¿Ok? Cuando aumentamos una, disminuye la otra. Esa es una relación inversa. Entonces, y también lo podemos ver gráficamente, que ambas ecuaciones, ambas líneas tienen una pendiente negativa. Entonces, vamos a graficar nuevamente, para hacerlo más grande. Y tengo X2, X1, y teníamos en el caso de es 500, 750, 500 y 750, y para Chile era 750 y 300. 750 y 300. Y la pendiente es igual a menos 2.5. Y la pendiente es igual aquí. Era 3/4, ¿no? No, 2 tercios, perdón. Es igual a menos 2 tercios. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación de estas pendientes? Pues es muy fácil. Y vamos a, voy a hacer un ejercicio para la interpretación. Y fíjense bien. Vamos a tomar aquí, lo voy a hacer de color verde. Y es igual a 750 menos 2.5, 0. Y es igual a 750 menos 2.5, 1.
Y es igual a 750 menos 2.52 y Y es igual a 750 menos 2.53. ¿Ok? Vamos a anotar el resultado. Esto es 0 y esto es igual a 750. Esto es igual a 750. Le vamos a restarle 2.5 y me va a quedar 747.5 menos 2.5. Esto es igual a 745 y esto es igual a 742.5. ¿Ok? Es decir, ¿cuánto varió de aquí a aquí? Hubo una variación de una unidad, hubo una variación de una unidad, hubo una variación de una unidad. ¿Pero de qué? De X. En este caso, vendría siendo X1. Entonces, cada que X1 aumenta en una unidad, punto y coma, ¿qué sucede con el resultado de Y? En este caso vendría siendo X2. Si se fijan, de 750 tuvimos una disminución. De 747.5 tuvimos otra disminución a 745. ¿De cuánto fue la disminución? De 2.5. De 2.5 y tuvimos una disminución de 2.5. Entonces, cada que X1 aumente en una unidad, X2 va a disminuir 2.5 unidades. Aquí está la pendiente. El hecho de que sea negativo es una disminución. Y fíjense cómo las flechitas, estas van en sentido contrario. Y fíjense lo que estoy haciendo aquí. Cada que X1 aumenta una unidad, aquí ya estamos usando un análisis marginal. Acuérdense que en los primeros libros de economía se dice, ¿cómo piensa un economista? Ah, pues piensa en términos marginales. Decir que piensa en términos marginales quiere decir que todo lo está pensando los cambios por cada unidad, ¿ok? Entonces, por cada unidad que aumenta X1, X2 disminuye 2.5 unidades. Y esa es la interpretación de una pendiente o de una derivada. ¿Qué es una derivada? Es una razón de cambio de una variable con respecto a otra. Aquí estamos analizando cuánto va a variar el vino con respecto a los limones. Es decir, cada que aumento X1, ¿qué va a pasar en una unidad? ¿Qué va a pasar con X2? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que si yo pongo aquí 1, si yo tuviera ahí 1, va a tocar la recta. ¿Y cuánto va a disminuir? Pues aquí lo tenía. Ah, pues disminuyó a 747.5. Entonces aquí yo tengo 747.5. Entonces, y cada que yo voy haciendo los aumentos marginales aquí, 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 va a ir disminuyendo 2.5. En términos más económicos, sería cada que aumento la producción de X1 en una unidad, ¿cuántos vinos tengo que sacrificar? ¿Cuántas unidades de vino estoy sacrificando? Estoy sacrificando 2.5 unidades. La pregunta es, ¿y México qué va a pasar? Por cada unidad de X1 que va a aumentar, ¿cuánto va a sacrificar? 0.66. Vamos a ponerlo en una tabla. Vamos a poner aquí X1 respecto a X2. Esto va a ser 2.5 y 2/3 es 0.66. Y aquí voy a poner, este va a ser Chile y este va a ser México. Este es el costo de oportunidad. Es decir,
lo que estamos sacrificando. Pregunta, ¿quién de los dos países está sacrificando más vinos para producir una unidad de X1? Chile. ¿Y quién de los dos, obviamente, está sacrificando menos? México. Entonces, México tiene la ventaja comparativa en la producción de X1 respecto a X2. ¿Sí? Entonces, ¿quién de los dos países tiene ventaja absoluta en la producción de X1? Vamos a centrarnos. México. ¿Por qué? Porque produce 750 unidades. Ok. ¿Y quién de los dos países cuenta con una ventaja comparativa en la producción de X1? Pues también México, porque por cada unidad que quiere producir X1 tiene que sacrificar menos unidades con respecto a Chile. Entonces, esto es de X1 respecto a X2. Si yo dijera ahora de X2 respecto a X1, pongo aquí Chile y pongo aquí México. Voy a saltarme todo el análisis matemático, ya no tiene ningún caso. Este precio, esto se obtuvo de la siguiente forma. El precio del bien 1 entre el precio del bien 2. Entonces, vamos a poner aquí de X1 y de X2. Entonces, para el caso de México, eran 2 tercios. Y para el caso de Chile, en el caso de Chile era 5 entre 2. Pero esto es de X1 respecto a X2. ¿Y qué creen? Cuando es X2 con respecto a X1, nada más hacemos el switch. Nada más sería el precio 2, el precio del bien 2, entre el precio del bien 1. Y para el caso de Chile sería 2 quintos. Y para el caso de México sería 3 medios. ¿Sí? Entonces, 2 quintos va a ser igual a 0.4 y 3 medios va a ser igual a 1.5. Aquí es al revés. Por cada unidad que quiero aumentar X2, Chile nada más sacrifica 0.4 unidades de X1, mientras que México, por cada unidad que quiere producir de vino o de X2, tiene que sacrificar 1.5 unidades. ¿Quién de los dos sacrifica menos? ¿Quién de los dos? Entonces aquí México tenía la ventaja comparativa de X1 con respecto a X2, pero en este caso aquí Chile está sacrificando menos unidades. Entonces Chile tiene la ventaja comparativa en la producción de X2 respecto a X1. ¿Sí? Si tienen alguna duda, no olviden escribirme abajo. Creo que este ejercicio está mejor explicado del otro que había subido. Esto es nada más para ilustrar la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja absoluta. Ventaja absoluta, acuérdense, es quién produce más a un menor costo. Y la otra es quién produce más. La ventaja comparativa es quién produce más a un costo relativo menor. La palabra relativo te lo dice todo. ¿Y qué es un precio relativo? Es un costo de oportunidad, es el precio de un bien en términos de otro. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? Oye, ¿cuánto es el costo de X1 con respecto a X2? Pues en Chile es 2.5 unidades y en México es 0.66. Perfecto. ¿Quién de los dos está sacrificando más? Pues Chile. Entonces, tiene más ventaja comparativa México. Pero si lo hacemos al revés, ¿cuál es el costo relativo de X2 con respecto a X1? Pues fíjate que México, por cada unidad de vino, tiene que sacrificar 1.5 de limones, mientras que Chile tiene que sacrificar solamente 0.4, por lo tanto, Chile tiene la ventaja comparativa en la producción de vino, ¿sí? Y bueno, más o menos el ejercicio lo diseña así. Saben que Chile es un país que tradicionalmente pues es un país que no sé cuántas copas
per cápita se consuman, pero evidentemente es más que México. Si hubiera puesto tequila, pues hubiera ahí hecho un pequeño cambio en los números, ¿no? Perdón el ruido ambiental y todo. Hago lo mejor que se puede, espero que se escuche, porque por ahí había subido un video que no se escuchaba muy bien, pero bueno, espero que poco a poco esto vaya mejorando y que la calidad del audio sea buena para ustedes. Nos vemos, mi nombre es David Velázquez Alquicira y estamos en contacto. Saludos.